situación. Abriremos más tarde una invocación y un parte ciudadano desde todos los rincones, desde todas las barriadas desprovistas de líquido vital, pero dejamos eso para más tarde. Hoy saludo la gentil comparecencia de la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la República. Le acompaña el penalista Gonzalo Silva y también el penalista Julio César Zarango. Ayer estuvo acá. Usted, doctor Zarango, está trabajando mancomunadamente con el doctor Montúfar. Así es, yo soy Usted es una especie de abogado auxiliar, o no auxiliar porque él no es abogado, pues no. Abogado principal en la defensa de sus denuncias, de sus seguimientos de carácter más bien administrativo, políticas, la parte de César. Usted siempre concentrado en los elementos jurídicos que son los que también importan en esta situación. Y visto así las cosas, ¿también usted cree que ha habido conflictividades de aplicación, si se quiere, aplicación jurídica en este escenario que va a enfrentar ya la Corte, los jueces, buscando un escenario de máxima pena para el principal, aparentemente, causante de esta situación? Doctor, ¿cómo terminó ayer esto que ustedes dan en llamar un debate jurídico que tiene un nombre especial, específico, pero es un debate, ¿no? Son inculpaciones versus defensas, aplicación de leyes. Habían circunstancias que me parecían a mí importantes, por ejemplo, los temas que tenían que ver con la reparación integral, capítulos como las pruebas, la identificación de los sobornos, la insistencia de los que han victimado con su indelicadeza al país, asegurando que son honorabilísimos y que son inocentes. La ausencia de la Procuraduría que trajo de impacto negativo, la ausencia del Procurador General del Estado, de él. Yo no culpo a los empleados, de él. Él tenía la obligación, y aparece en los medios audiovisuales de esta víspera, en los noticieros, como que fuera un santo, ¿no? Y él lo que no imagines que la mayor parte de la gente nos damos perfecta cuenta de que su ausencia y el daño de los zapatos de sus funcionarios para no poder ascender y atrasarse en 7 minutos reflejan precisamente el comprometimiento que él tiene para el perdón y olvido en esta causa. La Procuraduría, que representa al Estado en primer lugar, pero si representa al Estado, doctor, representa a los ciudadanos fundamentalmente. Y García no estuvo allí. Por eso yo ayer recordé las palabras de su señor padre, reclamándole precisamente familiarmente un asunto que ya no lo voy a repetir porque ayer ya lo dije. Bueno, ¿qué le pareció ayer a usted estos últimos debates que arrojaron? ¿A dónde va a parar esta situación o este escenario donde hay muchos intereses? Inclusive yo les llamo intereses indirectos, porque el interés directo puede pertenecer, por ejemplo, a los que están prejuzgados, a los que requieren de alegatos de inocencia,
reclamar otro tipo de cosas para que las penas les vengan livianas o hasta haya perdones absolutos y totales, que es lo que están buscando. Entonces, en todo esto han colaborado mucha gente. Su actividad y limpidez en la actividad con César Montúfar, ¿dónde tenemos que ubicar? Reivindique, por favor, doctor Zarango, si es tan amable. Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a la doctora Mariana Yepes, al doctor Gonzalo Silva, que nos acompañan. Bueno, aquí hay pues cuestiones que son bastante oscuras, yo podría decir. Primeramente, se comienza juzgando a todos los involucrados en este momento. Hoy están 9, estaban 18, los demás están prófugos, por un tipo penal mínimo, como es asociación ilícita. Y yo, tal vez por la experiencia que he venido ejerciendo defensas, me he dado cuenta que hay 4 personas que dicen que piden disculpas y se declaran culpables. Pero esto viene a darse como una cuestión acomodada, que se acusan entre los pequeños, se puede decir, entre los subordinados de estas instituciones involucradas, hasta el gerente de transporte de Petroecuador. Entre ellos hay un cruce de acusaciones, pero no topan a la parte principal, es decir, al vicepresidente de la República. Es quien tenía todo el control absoluto de los sectores estratégicos. Entonces nadie lo... Recuérdenos, por favor, los contenidos de ese famoso decreto que le dan en llamar de última hora cabecilla, y le dan otro mote también mucho más capo, le dicen. Se fue tranquilamente de regreso a su Europa, Mire, tierra de su esposa, sin rendirle ningún tipo de cuentas a lo que él dejó haciendo, dándole semejantes, digamos, autorizaciones al señor vicepresidente de la República. Todo eso no ha sido ni tocado en este proceso. pero nosotros sí lo hemos tocado, lo hemos presentado inclusive como prueba, lo hemos fundamentado, lo hemos motivado, que de ahí viene la partida. Sí. Por ejemplo, el decreto número 15 del 4 de junio del 2013, mediante el cual el presidente Rafael Correa, antes, cuando estaba el vicepresidente, le dio asignaciones sociales, pero acá, cuando entra el señor Jorge Glass Espinel, le asigna en el decreto número 15, le dice al vicepresidente, le da las funciones de coordinar la función y ejecución de políticas y proyectos, acciones de los sectores estratégicos, de industrias básicas, del área productiva, el liderazgo de las acciones políticas, planes y programas, proyectos intersectoriales tendientes al cambio de la matriz improductiva. Igualmente le encarga realizar seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores en las áreas de proyectos y procesos. También le da que cumpla con las funciones establecidas en el numeral 1, expresamente obliga al vicepresidente Glass Espinel para que coordine, controle, supervise el Ministerio de Sectores Estratégicos y el Ministerio de Coordinación de Empleo y Competitividad. También le dispone expresamente los ministerios de electricidad, energía renovable, recursos naturales y no renovables, telecomunicaciones, la sociedad de la información, agricultura y ganadería, pesca, transporte, obras públicas, industria, productividad, turismo, ambiente, la Secretaría Nacional del Agua, coordinación del vicepresidente de la República, acciones relativas al cambio de la matriz productiva. También le da que coordine todos los acuerdos comerciales que deba suscribir la República del Ecuador. Esto le da a él un control absoluto de los sectores. Ya, pero él no le daba, doctor Silva, no le daba, desde mi particular punto de vista, no le daba de buena fe, le daba de mala fe. ¿Por qué? Porque él no se comprometía. Él tenía un entendimiento seguramente, porque no se me va a hacer el tiernito,
Eso funcionó como una sociedad, si quiere, anónima, ¿no? En todo lo malo y en todo lo bueno. Pero el hombre no se comprometió, le dejó y le delegó responsabilidades, vea con qué puntualidad señaladas en este decreto. Con qué objeto, señor doctor Silva, para ir compartiendo el informe que nos da de esta gestión de alegatos que se cumplió ayer? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la doctora Mariana Yepes, al doctor Ulises Sorango y a la ciudadanía. Mire, me voy a invitar solamente un segundo a este asunto que no viene al problema jurídico que nosotros vamos a tratar. La Constitución de la República establece claramente las obligaciones, los deberes, los derechos que les puede entregar al señor vicepresidente de la República. Es un acto circunstancial. Podría no darle, como darle solamente una parte o darle todo. Las actitudes o actuaciones... No, pero ¿por qué le dio todo? Vaya, averigüe al señor presidente. ¿Por qué lo dio? Pero esto es constitucionalmente al expresidente sí, Correa. Exactamente. ¿Por qué le dio? Yo le digo, yo sostengo que es por avivato, pues. Mire, si pensamos que le damos la mano al abogado de la parte contraria, no es porque se ha vendido ya. No pensemos muy a la ligera esta cuestión. Vamos al problema legal, exactamente. Yo estoy preocupado, Gonzalo. ¿Usted está preocupado o no está preocupado por lo que está ocurriendo con el dinero de la sociedad ecuatoriana que se han robado y que ahora no les va a castigar absolutamente nadie? Van a salir riéndose y mofándose de todos nosotros. Gonzalo, por supuesto, y muy preocupado, porque en esta estación y varias ocasiones me he permitido manifestar de esa manera, que a los rateros, a los sinvergüenzas, a los que han abusado de los dineros del erario nacional, lo menos que tienen es que aplicarles una condigna sanción y la reparación integral. Pero ahora nos encontramos con un abandono de acusación particular que sí deja un tanto de discusión jurídica. Sí deja un tanto de discusión jurídica porque ¿usted se los refiere abogados al sabemos... papel de César Montúfar? No, al papel de la Procuraduría del Estado. Porque el procurador del Estado estaba en la obligación de él presentar la acusación particular. Personalmente. Él. Si bien la ley orgánica de la Procuraduría permite de que pueda delegar, pero era un asunto de connotación pública. Así es. Nacional. Así es. Entonces, él tenía que estar allí, presente. ¿No es cierto? Él tenía que presentar la acusación particular. ¿Por qué no estuvo García ahí? Porque parodiando a una letra de una canción, si tú no me das cariño, ¿para qué sirves? ¿No es cierto? Él es un hombre no es que muy no conocida esa esto, canción. ¿no es cierto? En algún momento le canto totalmente. Entonces... Debe ser muy antiguo. Sí. No nos acordamos, ¿no? Mire, lo que pasa es que el procurador es el gran responsable de toda esta debacle jurídica de que deviene. No por culpa de los jueces, ya le voy a advertir esto. No por culpa del juez. Pero usted ya les va a justificar la sentencia. Permítame explicarle. ¿Por qué? El procurador, al no presentar él la acusación particular, él no haber acudido y él no haber solicitado la reformulación de cargos por el delito de delincuencia organizada, permitió, en otras palabras, de que esto pase. Porque habría sido bueno que él comparezca y le diga al fiscal, mira, ¿qué pasa con este delito de asociación ilícita? No nos convence. Cuando tú estás hablando de delitos que se cometieron en el 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, en el cual ya estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y, por supuesto, la delincuencia organizada. ¿No es cierto? No lo hizo. Es decir, se sometió a lo que estaba, o a lo que preparó la Fiscalía. Se declara abandonada la acusación particular, que para mí entender, digo yo, deja un tanto de sospecha jurídica simplemente, ¿no es cierto? Porque en el campo público solamente se abandona la acusación cuando no se reúne los requisitos y le dan un plazo para que lo complete, no lo hace, una, y dos, cuando no se acude a la instalación. Y en lo privado cuando no interrumpe dentro de los 30 días. Diferencia. Bien, entonces ahora nos hemos quedado con que ya no tenemos quien represente al Estado para la recuperación de la reparación integral. Ya no tenemos.
¿Por qué? Porque el Procurador General del Estado, de acuerdo a su ley, es el representante y parte procesal para el iniciamiento de los juicios civiles a posteriores de la sentencia. Si él ya dejó abandonada la acusación particular y ahora pretende sancionarles a los pobres abogados que participan ahí, que les ha cogido como chivos simplemente. Tamaña sinvergüencería. Eso sí es sinvergüenza, porque el responsable de todo este manejo es él, él. Y el que se haya diluido los capitales es él. Él es el responsable de haber permitido que Odebrecht haya venido acá al país, porque él está en la Procuraduría encargado desde aquel 2008. Entonces él es parte conocedora y bien de qué clase de personas se trataba. ¿Cómo puede él haber callado, no es cierto, cuando el fiscal general se abstiene de acusar a Odebrecht, que es parte consustancial del delito de asociación ilícita? Ahora entendemos por qué no lo acusó, ¿cierto? Tiene un antecedente, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Gonzalo, yo estoy preocupado, ¿por qué? Porque ahora sale, ayer le escucho y le veo en la televisión a este señor que dice, no importa, la reparación integral lo conseguirá la Fiscalía. Si la Fiscalía solamente impulsa las causas, Claro. es parte del proceso, pero no es responsable de la recuperación de la reparación integral. Por otro lado, dice, por el cohecho, tantos millones, por la concusión, tantos millones, por esta, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cree que somos un sanedrín de imbéciles? No, señor, está equivocado. Entonces, digo yo, la preocupación que nace es ¿por qué? ¿Por qué, Gonzalo? Porque veo que los requisitos formales de este delito de resultado y peligroso que es la asociación ilícita no se están debidamente evidenciando, no se están evidenciando. A mi entender, Gonzalo, el señor fiscal general no ha acusado ni tampoco ha aprobado. Cuando él dice, pido el máximo de la pena de 6 años, porque se trata de un servidor público, etcétera, etcétera, está manejando un código y está manejando otro código. Pero dice el artículo que él aplica, el artículo 370, cuando se ha cometido Del delitos nuevo código. del anterior, dice, delitos de reclusión mayor. Yo pregunto, ¿cuál delito de reclusión mayor ha demostrado? ¿Ordinaria? ¿Extraordinaria? ¿Especial? ¿Cuál? No hay ninguno. No hay ningún delito de reclusión mayor que le haya demostrado. ¿Dónde está demostrado el peculado? ¿Dónde está demostrado un lavado de activos que son de reclusión ya? No hay. Ha iniciado 2 causas aleatorias. Sí. La de concusión y la de cohecho, que son sancionadas con prisión. Y para los cuales no está presentada acusación particular en contra del señor Glass. Entonces, ¿qué están jugando? ¿A qué están jugando? No ha habido ni una prueba. Exfiscal Mariana Yepes, gracias, doctor Silva. Yo quiero que con el oído guayaquileño del doctor Hernán Pérez Luz tenga la bondad de coparticipar en esto de que no ha habido ni una sola prueba debidamente peleada y comprobada, exhibida y acusada. Es decir, una prueba que defina, digamos, que con drasticidad y competencia jurídica y legal la aplicación sobre la demostración de esta prueba, han habido esfuerzos dispersos, solamente mencionados, como que estuvieran 3 amigos en una esquina de cualquier ciudad de nuestro país conversando. El uno dice, pero ¿qué más prueba que esta? El otro dice, ¿qué más prueba que esta otra? El tercero dice, aquí hay un hecho que no ha contemplado el señor acusador particular, qué sé yo. Peor si hablamos de la reparación integral. Van a asomarse con alguna broma exfiscal. Usted ya tiene más o menos visualizada la estratagema que van a utilizar. Le escucha en Guayaquil Hernán Pérez Luz, exfiscal Mariana Yepes. Muchas gracias por la invitación.
Un saludo cordial al doctor Sarango, al doctor Silva y al doctor Hernán Pérez Luz. Y a todos los que están escuchando esta emisora. Yo tengo varias preocupaciones, no en orden a los resultados, porque me parece que ha habido un control social de parte de toda la ciudadanía gracias a la difusión de los medios de comunicación, y que la resolución que dicte la Corte estará de acuerdo con lo expresado por el fiscal, con la acusación fiscal. Me parece que así sería. Yo no podría decir si hay prueba plena, si no existe prueba, si solamente hay indicios, si solamente hay presunciones, porque no he estado ahí. El doctor Sarango es una persona privilegiada en ese sentido porque él ha estado presente. A mí me preocupa varias cosas. Me preocupa en este tema, primero, que se haya iniciado la investigación, el procedimiento, y estemos ahora culminando la etapa de juicio por un delito tan leve como ya se mencionó, el de asociación ilícita, y sobre todo que está sancionado, tipificado y sancionado en el Código Penal, porque claro, los hechos han sido cometidos con anterioridad. ¿Y qué pasa con los hechos cometidos con posterioridad? O sea, la asociación ilícita posterior, que ya no sería asociación ilícita, se va a quedar en el olvido. Se va a quedar en el olvido. Y tenemos otros delitos que tampoco están creciendo. Yo ni investigándose, ¿no? Otra ¿Qué preocupación. otras infracciones no han sido topadas? Bueno, tenemos el cohecho, tenemos el enriquecimiento ilícito, que es importantísimo, y el lavado de activos, ¿no? Esos son delitos que deberían motivar una gran preocupación por parte del fiscal. ¿Y por qué no cree olvidemos, que no le toparon estas infracciones? desconozco inclusive por qué solamente es asociación ilícita. Es todo lo que sabemos. Yo estoy mirando como cualquier otra ciudadana. Pero hay temas que son importantes, como esto de la Procuraduría, ¿no? Del procurador, digamos, no de la institución de la Procuraduría. No olvidemos que el procurador, gracias a su informe y a su autorización, regresó de Brecht. Entonces, capaz que si no daba la autorización, y cuando le preguntan dice que es asunto de la Contraloría. No había la ladrón. Contraloría, naturalmente que la Contraloría Claro, había emitido... desaparecía el había delincuente. emitido un informe, había emitido glosas y después dejó sin efecto las glosas. Pero no solamente es de ese el punto, sino había la opinión, el criterio y sobre todo la autorización del procurador, que es el abogado del Estado, y que eso exige la ley, no hubiera regresado Odebrecht. Y eso abrió las puertas para esta serie de actos de corrupción. A lo mejor hubo actos de corrupción antes, pero se podía también investigar, pero no en la forma como existe ahora, tanto que se topa algo y está la corrupción. Y hay un tema también que me preocupa relacionado con esta investigación, con la asociación ilícita. El señor Topig, pues él dice que tenía en su cuenta corriente, o sea, las declaraciones son que en la cuenta corriente se depositaban dineros para hacer los pagos, ¿no es cierto? Pero y entonces él encuentra 2 millones más o menos de dólares y devuelve. ¿Eso le dará la bendición? ¿Será un testigo importante o debió también estar involucrado en la asociación ilícita? A mí eso me sorprende. Y otro punto que quiero mencionar es el tema de la acusación particular del procurador. Primero, me sorprende, aquí ya se ha mencionado por parte de los doctores Silva y Sarango, que quien debió haber presentado la acusación particular era el procurador. ¿Qué es lo que le hace que sea tan prudente y no aparezca él directamente, sino que delegue? A mí me parece que las delegaciones deberían ser para asuntos de menos trascendencia como esto, y él debió haber asumido su responsabilidad. ¿Tiene temor, tal vez? O quizá debió haber sido llamado como por lo menos como testigo, y no ponerse detrás para que salgan otros funcionarios. El asunto de la comparecencia el día en que fue declarado el abandono de la acusación debe ser analizado a profundidad, porque si bien la norma habla, porque se está tramitando este proceso con el COIP, la parte adjetiva, la parte procesal es con el COIP, y eso me parece que está acatándose una resolución de la Corte Nacional, en el sentido de que todo, absolutamente todo, inclusive las investigaciones previas, tienen que ser con el COIP. Entonces está bien, pero eso podría generar confusiones, porque en cambio la parte sustantiva está con el Código Penal. En la parte procesal,
dispone que en la iniciación de la diligencia deben estar presentes los sujetos procesales y principalmente, bueno, el procesado, el acusador particular y el fiscal, pues sin ellos no se podría iniciar. Pero esto, la duda genera de que ya se había iniciado la audiencia. Naturalmente que la audiencia es uno solo, porque hay un principio de concentración, que aunque demore un mes, es una sola diligencia y debió haber estado presente. Pero me parece que la sanción es muy drástica, el efecto es drástico. ¿Qué es lo que se está buscando con eso? Que se separe el procurador. Pero, ¿qué efectos ocasiona? Yo quisiera exponer mi criterio en ese sentido y a lo mejor discrepo con el doctor Silva y con algunos otros profesionales que tienen esas inquietudes. Yo creo que el COIP trajo una innovación muy importante y positiva. No estoy de acuerdo con todo lo del COIP, pero en esa parte sí, en lo que se refiere a las víctimas. Primero que mencionó una cantidad de víctimas, ¿no?, que se incrementó, porque antes hablábamos del ofendido y no de la víctima. Y entre las víctimas se puso al Estado. Entonces el Estado es una víctima. Y además en el propio COIP también existe una norma que cuando habla de la sentencia, toda sentencia condenatoria lleva inmersa la reparación de los daños, la reparación integral de los daños. Y también en el COIP existe una norma, específicamente la del artículo 78, que quiero relevar porque ahí está lo que es la reparación integral. Y entonces esta reparación integral no requeriría impulso de ninguna naturaleza. Un juez tiene que aceptar que se pague la reparación integral como manda el artículo 78 y como dispone la norma que se refiere a la sentencia condenatoria. Entonces, no le veo yo el problema que el procurador, no el procurador, el delegado del procurador, lamentablemente, no haya asistido, no hayan sido responsables, no hayan asistido con puntualidad a la reinstalación de la audiencia. No le veo mayor. Pero sí tiene otros efectos. ¿Qué es un pecado venial? No, yo no ¿Es creo un que, no voy a descuido? calificar venial, no sé por qué se tomó con tanta drasticidad esa medida. Yo eso no puedo comprender. Primero que el procurador no compareció directamente, eso es gravísimo, porque afecta sus responsabilidades o quizá tiene temor por todo el involucramiento que podría tener en este caso y que ha sido intopado, ¿no es cierto? Después lo de la asistencia de un delegado y también el comportamiento como acusador particular, que no es de él sino el delegado, que no es una actitud procesal fuerte, digamos, frente a un caso de tanta trascendencia. El señor vicepresidente Jorge Glass, doctor Pérez, en Guayaquil, ha insistido con una sobradez impresionante que hasta ahora nadie ha podido presentar ni media prueba partida por la mitad. Son expresiones de él, ni media prueba presentada contra él. Dijo, al final de toda esta historia estamos igualito que al inicio. Se quedó la fiscalía con la versión de un corrupto confeso y ahí le echa muchas flores de las feas al José Santos en lugar de agradecerle, ¿no? Porque aquí las personas que tienen que los inculpados más agradecer es a este que acabo de mencionarle y a este Tomislav Topic. Este caballero también que asegura no temer que incluso el mismísimo gobierno de los Estados Unidos o la Secretaría de Justicia de la Unión Americana le abra las cuentas. Ahí pueden haber giros sorpresivos, datos mucho más que nos acerquen a otra realidad. Ahora, la Fiscalía, doctor Pérez, ha señalado que se ha demostrado la participación de Glass,
en la estructura delincuencial con los testimonios del exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera, de los exfuncionarios Rafael Poveda, Marco Calvopiña y Eduardo Barredo, me parece que es el apellido, ¿sí? De su tío y de José Santos, ex directivos de Odebrecht en Ecuador. El fiscal explicaba que Glass, en el ejercicio de sus funciones, mantuvo el control de distintas áreas estratégicas, como nos ha insistido en demostrarnos el doctor Silva esta mañana. La área hidrocarburífera, la hidroeléctrica, el riesgo, las telecomunicaciones, todo. Y de allí nada surge como una cabal inculpación. ¿A usted qué le parece, doctor Pérez? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días con los miembros del panel. Quisiera simplemente hacer algunas acotaciones muy breves a una de las cosas que estaba escuchando y luego regreso a su pregunta. Con respecto a la presencia o no del Procurador General en las audiencias, yo coincido que él debió estar presente. Evidentemente se trata probablemente, yo sí creo, del proceso penal más importante que ha habido en el Ecuador en muchas décadas. Este es la demostración de una organización prácticamente criminal que se ha desarrollado en el país durante muchos años, en la cual han estado involucrados altas autoridades del Estado. Y yo creo que el procurador debió estar ahí presente durante todas esas audiencias. ¿Esta ausencia podría afectar el desarrollo del proceso, doctor? No, pero coincido con lo que dice la doctora, de que obviamente, tratándose de una situación de esta envergadura, la presencia del procurador era importante. Segundo, creo que fue una drástica, exagerada y yo diría hasta algo sospechosa esta decisión de aplicar esta sanción. La audiencia ya había comenzado. Lo que sucedía es que es una sola audiencia, y lo que hay son recesos, y que una persona llegue unos minutos tarde no implica que se tome semejante medida. Podía haberle llamado la atención, una amonestación, hasta una multa quizás, pero no de esas magnitudes. La otra cosa que creo que hay que tener claro es que la falta o el abandono declarado por el tribunal no le quita al Estado el derecho a recuperar los daños y perjuicios, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién debería reclamar por aquello? La propia Procuraduría, una vez que esté hecha dictada la sentencia. El sistema no obliga a la parte, a la víctima, digamos, que no fue acusadora particular por algún motivo, a no recuperar las indemnizaciones en el evento de que así sea declarado por un tribunal, y que esperamos que así sea. La otra cosa que coincido también es que resulta... Perdone, doctor, sí, pero dígame. Si el señor procurador, con su ausencia, suaviza la pena, prácticamente se ausenta de exigir una pena mayor, una devolución de lo robado, etcétera, en palabras ciudadanas, ¿no? Este mismo puede hacerse presente cuando le dé la gana a disimular diciendo que él cree que hay que reclamar no 7 millones, sino 37, por decirlo así. No me parece que el Procurador General del Estado tenga esa prerrogativa o esa posibilidad de recuperar inclusive su buen nombre de funcionario que no dejó pasar, digamos, la travesura que él mismo gestó en apoyo, naturalmente, a los iniciales inculpados. No sé si, doctor Pérez, usted participa y además me entiende lo que quiero yo significar como por lo menos un delirio ciudadano, ¿no?
Sí, yo entiendo el punto de vista de la preocupación de ustedes, de que la ausencia del procurador dentro de la actividad procesal vaya a influir en el reclamo de los perjuicios, etcétera, una vez que el código es muy claro. El juez, el tribunal, al dictar sentencia y encontrar a una persona responsable penalmente, digámoslo así, sobre la marcha, fija ahí la cantidad de daños y perjuicios. Yo creo que también no nos olvidemos que el fiscal va a estar ahí, ¿no? Y yo creo que el fiscal va a tener que también presentar esa parte la va a tener que elaborar. tomar en cuenta, elaborar. Pasando a otro tema que se ha tocado, que yo coincido, sí es lamentable que hasta ahora solamente estemos en un delito como el de asociación ilícita, ¿verdad? Esto es como quien dice que una pandilla se reúne en una esquina. Correcto. A planificar el robo de una casa. Y ahí nos quedamos. Y entonces entran, rompen las puertas, golpean a las personas, roban y se van. Con el botín. Estamos solamente inculpándolos por haberse reunido en la esquina y no por haber roto la seguridad, haber golpeado a las personas y haberse robado. Entonces yo creo que hay que esperar. Entiendo que doctor, se le ha hecho ya, perdón. Pero no ha habido la autoridad competente ni en Fiscalía ni en Procuraduría que argumenten de tal manera que comprueben que ha habido tales y tales pruebas. No hay pruebas, y esto es lo que está reclamando el mismísimo vicepresidente de la República. No hay pruebas. ¿Qué le parece a usted, doctor? Eso, bueno, lo dice él como todos los acusados, que no hay pruebas, pero imagínense, muy rara vez es la persona que reconoce haber cometido un delito. Y los delitos de asociación ilícita, y los delitos de lavado de activos, y delitos de crimen organizado, delitos de esta naturaleza, llamémoslo así. Esto no se trata de un crimen de un simple homicidio, digamos, no quiero disminuir la gravedad del homicidio, pero son crímenes muy complejos, muy difíciles, no son fáciles. Aparentemente el vicepresidente está contagiado de esta novedad que ahora algunas personas andan diciendo que si no tenemos la prueba con una fotografía del señor Glass recibiendo un fajo de billetes, entonces no hay delito. No, eso es imposible en el mundo moderno, ¿no? Pongámonos en la situación de hoy día de una economía globalizada. El señor Rivera no es que le cayeron de regalo 16 millones de dólares, por Dios. Y que era una coincidencia que cada vez que le entregaban plata a Odebrecht le asignaban un contrato. Es decir, yo creo que la evidencia está ahí, pero más la evidencia de serios delitos muy graves que se han cometido. Y llama la atención que nos hemos quedado solamente con el de la asociación ilícita. Yo coincido con la doctora. Aquí tienen que solamente nos hemos quedado con Odebrecht. Y solamente con Odebrecht. Bueno, ese es otro problema más serio, porque evidentemente hay una cantidad de cosas que investigar, ¿no? De lo que nos ha pasado en el Ecuador, ¿no? Así es. Pero ojo, bueno, veamos, yo sí creo que hay que estar atento. Yo creo que pero tiene derecho el señor vicepresidente de mencionar esto. Aspiro y espero en la justicia que actúe con probidad, en estricto derecho, dentro de un Estado de Derecho y no dentro de un Estado de opinión. Hasta ahora ya se acabó, de hecho, la etapa de prueba, ni una prueba en contra del vicepresidente de la República, y me tienen más de 2 meses en la cárcel. Esa es la realidad, en una modalidad de persecución política por parte de la Fiscalía. ¿Por qué argumentalmente no construyeron una prueba, doctor Sarango? Lo escucha el doctor Pérez en la ciudad de Guayaquil, y aquí también Mariana Yepes y el doctor Silva, en su calidad de invitados a mi panel. Tenga la bondad, doctor Sarango, usted ha estado auxiliando jurídicamente, si cabe el término, al defensor, más que defensor, bueno, se ha declarado defensor público, el doctor Montúfar, pero la expresión adecuada, o la denominación adecuada es acusador particular, ¿no? Tenga la bondad, doctor, de darle una explicación a la ciudadanía, más que al doctor Pérez, no porque no se merezca el doctor Pérez, sino porque
usted tiene algunas otras convalidaciones de que sí se mencionaron argumentos que localizaron pruebas rotundas de todo esto. Gracias, Gonzalo. Primeramente, yo quisiera ser enfático en esto. El procurador no ha dado la cara en la audiencia de juicio, ha sido simplemente porque él firmó el retorno de Odebrecht. Y pare de contar. Y él tiene ese miedo, ese temor de estar ahí. De que le involucre. Por supuesto. Nosotros hemos pedido para que él vaya como testigo. Él fue el que convalidó Así el es. regreso Él del fue el que ladrón. convalidó el regreso de del Odebrecht delincuente. a pedido Claro. del vicepresidente de la República, porque él fue el que lideró el retorno. Eso es claro y puntual. Entonces se hace el que se le daña el Se hace zapato. se hace el desentendido, no fue, delegó a los abogados, por supuesto que cumplieron con un buen trabajo, lamentablemente también ahí sí coincido, que los jueces exageraron, yo no sé cuál sea el móvil. Porque tranquilamente ellos se han demorado media hora y nadie les ha dicho nada. Ajá. Han habido otros abogados que se han demorado, simplemente no han dicho nada. Y vino, los señores se atrasaron, yo no sé cuál sea el móvil de ellos y enseguida que se vayan. Además, ya estuvo iniciada la audiencia. Ya se instalaron, cualquier persona le puede demorarse unos 5 minutos, pero no tenía por qué declararles abandonada, siendo un tema de mucha importancia y la Contraloría sabemos todos que es el representante del Estado ecuatoriano. Entonces eso que quede muy claro. Vamos a la otra parte. Prueba. Vamos a la prueba. Eso sí yo estoy en desacuerdo con todos, porque hay prueba en demasía, contundente. Coincido en parte con el doctor Pérez Luz cuando dice, pues ninguno procesado va a decir, señores, yo soy culpable. Simplemente es una retórica de que no hay prueba, no han presentado ninguna prueba. Y yo le voy a demostrar. ¿Dónde está la prueba? Le voy a demostrar. Hay prueba pericial, documental y testimonial que prueban en demasía lo que es la asociación ilícita. La asociación ilícita necesita elementos objetivos. Permanencia. Está probado que los señores desde el 2010 comenzaron a cometer delitos, a dar pliegos a las empresas para que gane Odebrecht. El señor Jorge Glass fue quien lideró el financiamiento con los bancos de Brasil y liderando el financiamiento con los bancos de Brasil ya venía implícita la contratación con Odebrecht, es decir, dirigida la contratación a Odebrecht. Eso está debidamente probado con la cooperación que hizo el Brasil. Los depósitos que venían desde los Estados Unidos a través de empresas fantasmas de Glory con empresas ecuatorianas que estaban con domicilio en Panamá y a su vez venían y entregaban en efectivo el dinero, está comprobado. ¿Qué más pruebas quieren? Está comprobado con los testimonios de Olga Muentes, secretaria particular del señor vicepresidente, quien afirma y dice, sí, yo coordinaba las reuniones para que se reúna Jorge Glass y José Concienciado Santos, inclusive bajaba la prevención para que no se registre, para que ellos se reúnan de manera, se puede decir, anónima, para que entienda el pueblo, a escondidas, para que nadie visibilice. Eso está también con el testimonio del señor Ruiz Giraldo, secretario de la Presidencia de la República, dijo que yo vi a José Santos que se reunía con el vicepresidente de la República, porque la asociación ilícita, dice, es la reunión de 2 o más personas. Es un delito de peligro abstracto, no importa que no se cometan los demás delitos. Usted dice cuando prendía el radio, el señor Glass le levantaba el volumen. Para que no se graben cierto tipo de cosas. Pero También, sí recuerda el medio de comunicación que publicó esta plática que le decía, ¿ya pagaste? Algo así, ¿no? Sí, hay mucho, está totalmente materializado esos audios y video por parte de los peritos Luis Cuesta, por el perito, le dice. Sí, Luis Leonidas Isa, todo eso está aportado en la prueba. También hay la declaración de Alexis Mera. Alexis Mera dice, sí señor, el señor Jorge Glass Espinel nos visitaba a la presidencia de la República, a mí y al presidente de la República, Rafael Correa, que él nos llevó la información que quería regresar la empresa Odebrecht. Luego, otra vez les visitó y les dijo, señores, hay nuevos proyectos que me ofrece la empresa Odebrecht. Entonces, esos testimonios son clarísimos. Hay el testimonio también del señor Borja. Borja era un captador de clientes especiales que tenían dinero, representante del Saibank, con domicilio en Curazao, con oficinas en el edificio Ullauri Park, en donde captaba a los clientes que tenían harto dinero, entre ellos todos los involucrados.
todas las empresas que lavaban dinero aquí. Todo eso está aportado a la prueba. Yo en eso sí quiero ser enfático. Nosotros como acusadores particulares hemos presentado más de 20 pruebas. Yo lamento que hayan ciertos colegas abogados que hablen en la fantasía, que no se adentren un poquito a leer el proceso. Pues. Ahí estamos un poco nosotros mismos tratando de darles alas al señor Glass para que diga, sí, no hay pruebas, al abogado que no hay pruebas, y las pruebas están ahí. Como vuelvo y les repito, pues el delito de asociación ilícita es un delito mínimo, sí, pero de ahí viene la actitud de los jueces. Los jueces tienen la obligación imperativa. Ahí, dentro de este proceso se ha comprobado asociación, delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque habían empresas nacionales y empresas transnacionales en Panamá, en las Islas Marshall, en Bahamas, en Barbudas, en Hong Kong. Hay también el informe que realiza el señor, una firma Hohen Lovells, una prestigiosa firma de abogados de los Estados Unidos, en donde investiga depósitos por una denuncia que ha presentado Andrés Páez, diciendo que el tío de Jorge Glass recibía millonarios depósitos de la empresa Glory, con domicilio en Hong Kong. Entonces, esa investigación la manda a hacer el señor vicepresidente de la República, y cuando yo le interrogo, le digo, usted cuando recibió la información, ¿quién pagó? Él dice que se pagó con plata del Estado. Plata del Estado cuando él era vicepresidente. Y esa información obtenida por esta empresa de abogados norteamericanos en Hohen Lovells, ¿a quién le entregó? Le entrega directamente al tío, en vez de presentar la denuncia ante la Fiscalía o ante la Contraloría General del Estado. Eso también está dentro del proceso. Entonces, la prueba, la contundencia, yo creo que no amerita ninguna explicación para que los jueces no condenen al máximo de la pena al señor Jorge Glass y a todos los involucrados. También existe el cohecho, la concusión, pero ahí viene la actitud de los jueces, de acuerdo con el artículo 626 del Código Orgánico Integral Penal. Ellos tienen la obligación de mandar a la Fiscalía copias debidamente certificadas para que inicie las acciones por los demás juicios que presuntamente han sido probados. Segundo, no se puede decir, nosotros teníamos queríamos la voluntad de que se lo juzgue por concurrencia de infracciones, pero yo siempre he defendido el derecho a la defensa, porque si a mí me están juzgando por asociación ilícita, no me pueden condenar por cohecho, no me pueden condenar por concusión. Tengo que ejercer mi derecho a la defensa, un principio fundamental universal, es un derecho humano. Entonces los jueces tienen que enviar a la Fiscalía para que se realicen las demás investigaciones y continúen con la defensa. Aquí también tenemos que tener muy claro, José Santos es una persona que dio su testimonio anticipado, y aquí se ha querido hacer aparecer que José Santos ha sido absuelto, ha sido sobreseído. No, señores. José Santos se ha abstenido el fiscal de acusar por un principio universal que se llama non bis in idem, principio universal. Se ha abstenido de acusarle porque ya ha sido sentenciado en Brasil por los mismos hechos. En la sentencia está sumamente claro. Los abogados de la parte contraria han pretendido decir que eso es un auto, bueno, que no ha venido sellado, que no ha venido con las apostillas, pero eso es fuera de contexto y de acuerdo a los convenios internacionales de lucha contra la corrupción. No sé, la película la tiene súper clara Edgar Flores. Edgar Flores la tiene supremamente clara. Hay inclusive la pericia de materialización de la información de Roberto Alcíbar. ¿Quién le pide? Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, destruye toda la información. Está comprobado que él fue el empleado de televisión satelital y era el empleado de confianza. Inclusive, Ricardo Rivera dice, me traicionó mi empleado. Entonces quería que
con la traición, porque él entregó la información, quería que la destruya la información, así le indicó, que la bote, que no la entregue, quería que cometa un delito. Roberto Alcíbar fue diligente, pues sabía que estaba ya iniciándose un proceso legal, cooperó con la justicia y entregó el pendrive. Se ha presentado un perito, Fabián Hurtado Vargas, quien fue de manera genérica a decir que se puede alterar un pendrive, que se puede alterar una computadora, que se puede adulterar los correos. Por supuesto, pues, todo se puede alterar en esta vida. Todo, todo, todo. No se diga un correo. Pero no se ha atacado absolutamente en nada a la información, a la pericia. Todo eso está intacto. Se ha venido a decir que sí se puede alterar, pero eso no amerita ninguna explicación, ninguna razón, pues sí se puede alterar. Entonces todo está debidamente ejecutado, actuado, pedido y ordenado, como garantiza el debido proceso. Está confirmada una cantidad de pruebas que ustedes las ha traído, de las que recuerda y hay mucho más. Esas son las que nosotros hemos aportado. De las que recuerda. Y Fiscalía también ha aportado como 29. Permítame que el señor Andrés Páez, señor doctor, ¿usted podría recordarnos cuál fue el ámbito que usted investigó coincidencialmente de unos envíos que le formulaba la empresa Glory al tío del vicepresidente de la República a un banco extranjero? Y usted comprobó y hasta nos dijo la cifra que había comprobadamente usted se había enterado. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Buenos días, un cordial saludo a sus oyentes y a los miembros del panel. Efectivamente, el día 6 de enero del año 2015 yo le envié una carta al presidente de ese entonces, Rafael Correa, aprovechando de que él se encontraba en Latina, y le decía que él debería indagar en ese país sobre la existencia de un sinnúmero de depósitos que superaban los 23 millones de dólares en cuentas de esta empresa Glory, y además le proporcionaba los números de cuenta, los montos y otra información que es trascendental. ¿Usted recibió un mensaje de respuesta? Nunca me respondieron sobre el hecho que constaba en la comunicación que yo le envié. Solamente recibí una grosera respuesta de Omar Simón, desafiándome literalmente y amenazándome. Luego de que esta información se conoció, Jorge Glass también me amenazó, e incluso los hermanos Alvarado me hicieron una serie de cadenas de televisión y de radio en mi contra, y resulta que 2 años después esa es una de las informaciones clave. De hecho, entiendo que el doctor Julio César Sarango tiene esa información, y solamente quiero hacerle notar una cosa que es importante. Hay que ver por qué contrataron a esa empresa de abogados norteamericana, porque ahí el objeto del contrato no es para determinar si es que esos depósitos existen o no, que de hecho existen. Lo que se contrató a esa empresa es para determinar cómo es que yo me llegué a enterar de ese asunto y cómo me podían a mí judicializar, emprender procesos en mi contra. Y claro, esta empresa nunca llegó a determinar, porque yo siempre he guardado absoluta reserva de mis fuentes como me corresponde. Y claro, este es un elemento de juicio que es importante y que yo le pediría al doctor Sarango, que está inmerso en el proceso, que le haga acuerdo al fiscal y a los jueces del objeto de esa contratación, porque además esa empresa contratada de abogados norteamericanos nunca desmintió la existencia efectiva de esos depósitos, y que en sus conclusiones lo que dice es que no sabemos cómo el entonces asambleísta Andrés Páez llegó a conocer de esa información tan sensible. Muy interesante, y muchísimas gracias, doctor Páez. Julio César, volveré en breves instantes. Mariana Yepes, ex fiscal, ¿qué opinión tiene de todo lo que acabamos de escuchar? Lo propio el doctor Pérez en Guayaquil, lo propio el doctor Silva en Quito. Pasamos a escuchar a ellos.
Marianita. Bueno, yo hace un momento había expresado respecto al cuestionamiento, al temor de que no existan pruebas, que el doctor Sarango es el único que nos puede orientar, porque él tiene el privilegio de estar dentro de las audiencias y de haber aportado también las pruebas. No creo que solamente que podamos hacer esa valoración o esas especulaciones, porque como bien anota, eso es un poco peligroso, ¿no? Ya han actuado dentro de sus facultades. El fiscal creo que estará lleno de todas las evidencias, de todas las pruebas, para que haya presentado una acusación y para que en los alegatos finales esté pidiendo una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria que es la máxima que prevé el Código Penal, son 6 años, desde luego, porque el delito es un delito no grave, digamos, pero como menciona también la norma, el 370, dice que se aplicará hasta 6 años siempre que uno de los delitos que se trataba de cometer con la asociación ilícita esté sancionado con reclusión menor. Desde luego que estas expresiones y estas calificaciones de las penas han sido totalmente cambiadas con el Código Orgánico Integral Penal. Ya no tenemos reclusión, ya no tenemos prisión, ya no hay esas diferencias, pero sí existe una norma en el propio Código Penal que menciona cuál es la posibilidad de que se sancione, por ejemplo, un delito de cohecho, que sería uno de los delitos fines de esta asociación ilícita. Y en esas circunstancias sí hay la posibilidad de que se sancione con una pena de reclusión menor. Por esa razón me parece que el fiscal debió haber agotado. El fiscal también menciona agravantes y creo que todo debe haberse probado. Yo no creo que se quede así solamente como el mero enunciado, ¿no? Ahora todo, me parece que este día concluye la audiencia y todo quedaría ya en manos de los jueces, ¿no? Y entonces son los jueces los que tienen que hacer la valoración debida, pero estuvieron ellos presentes porque se cumple con el procedimiento oral, se cumple una claridad, digamos, se aporta las pruebas y existe el principio de inmediación que es valiosísimo porque ante los jueces se practican las pruebas. Y entonces ellos ya deben tener el criterio y emitirán su pronunciamiento. Y con respecto a la reparación integral que ¿tiene que les cambiar de preguntan, lentes el doctor Flores? No creo, él está mirando y no solamente él, porque él es un tribunal, ¿no? Lo que pasa es que él es el ponente. ¿Qué significa? Que él es el que orienta. Lo que antes se decía que era el presidente del tribunal o presidente de la sala, él es el que no orienta, él lleva la parte de control de la audiencia, digamos, pero todo tiene que hacerlo en comunidad con los otros jueces. Él hará el borrador. Los otros alimentarán eso, pero él aparece como responsable ante el exterior. Pero yo creo que es un asunto del tribunal. Y lo de la reparación integral, quiero insistir, es obligación de los jueces. De acuerdo con el COIF mismo, la sentencia dice que toda sentencia condenatoria, y nosotros estamos quizás llegando a una sentencia condenatoria, no podemos anticiparnos, pero creo que así será por todo lo que se ha trabajado. Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, toda, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas, y menciona 4 reglas. Toda sentencia condenatoria, inclusive cuando no hay acusación particular. Y en este caso, y además le determinará exactamente los valores. Dice el procurador, en una de las últimas entrevistas, que él ha presentado mucha documentación respecto de los valores que debe pagar. Devolverse. Entonces, sí, que deberían devolver. Entonces, tal vez eso le sirva de base a los jueces y de seguro el fiscal y también el doctor Montúfar lo van a decir la cantidad, ¿no es cierto? Y yo quería mencionar en este sentido que la acusación particular cubre, desde luego en nuestra legislación, en nuestro modelo acusatorio, que no es perfecto, existe todavía la figura del acusador particular, todavía existe, pero la tendencia hacia un moderno proceso penal, un sistema adversarial puro, es que la acusación particular no existe. Entonces, si la víctima tiene todos los derechos, porque la víctima tiene por sí sola, aunque no tenga abogado, de comparecer, y los jueces tienen la obligación de que ella ejerza sus derechos y darle todas las atribuciones, inclusive la práctica de la prueba y la contrarréplica de la prueba y de presentar alegatos, entonces dicen los expertos, los que tienden hacia un proceso moderno, ¿para qué la acusación particular? Tal vez solamente para la reparación económica.
para adelantar la reparación económica, aunque los jueces tienen obligación de sentar las bases y de, no siquiera las bases, sino de dar una resolución ya cuantitativa de lo que debe pagar. Y entonces para poder impulsar esto. De manera que yo no le creo que el Estado se encuentre desprotegido porque es una víctima de acuerdo con el mismo COIP y además la sentencia debe fijar la reparación. Doctor Hernán Pérez Luz, usted representa el pensamiento de la intelectualidad guayaquileña. ¿Tiene usted algún punto de vista en especial sobre lo que acabamos de escuchar, doctor? Bueno, muchas gracias, pero yo no creo que muy generosa su apreciación sobre mi persona. No, yo coincido con lo que dice la doctora y simplemente puedo hacer un comentario general. Se ha tratado de un caso muy grave. Esperemos que los jueces, el tribunal ordene, como decía el doctor Zarango, ordenen la iniciación de los procesos penales por los delitos, llamémoslos así, sustantivos, no instrumentales. Creo que el de lavado de activos está claro, el del cohecho está claramente demostrado y probado en el proceso. Yo sí creo que sería muy grave que nos quedemos solamente en este tema de la asociación ilícita. Y yo creo que debe investigarse otras contrataciones. Pero en definitiva, la sociedad ecuatoriana creo que estamos asistiendo, digamos, a un hecho histórico en la que una alta dignidad del Estado ha liderado, ha capitaneado una organización delictiva y hoy está pues enfrentando a la justicia, ¿no? Respetable doctor Gonzalo Silva, tiene la palabra. Mire, un saludo. Gracias, doctor Pérez. Concluiré manifestándole de que estoy muy preocupado. Por cuanto a la disposición del artículo 370 a la que hemos hecho referencia y que ha sido motivo de la acusación por la Fiscalía General, es genérica, no es específica. Y tenía la obligación la Fiscalía de manifestar, dentro de esta generalidad, la especificidad de decir, este delito ha cometido tal persona en este grado y que se constituye parte de los sancionados con reclusión mayor. Mayor, así dice el 370. Yo no he escuchado absolutamente esto. Entonces, ¿a quién le correspondía? A la Fiscalía. A la Fiscalía. El señor doctor muy genérico estuvo ayer el señor fiscal. Él tenía la obligación, digo yo, no para de precisar la norma. Esta norma es por este delito sancionado con esta pena. ¿Qué número es el artículo? El 370 del Código Penal anterior, que es el que se ha utilizado para esta tipicidad. El señor doctor Zarango, a través de la acusación que presentó el señor doctor Montúfar, ha hecho su trabajo. Sí. La Procuraduría lo hizo hasta cuando se declaró abandonada. Pero es de un acusador el rol de él. Por supuesto, y lo hace a su forma. ¿El fiscal qué obligación tiene? Él tenía la mayor. O facultad tiene. La mayor de demostrar, porque él es el que impulsa la acción penal. Él es parte de esta. Sin acusación fiscal no hay juicio, se dice. Y sin acusación en la audiencia de juicio tampoco va a haber sentencia, en otras palabras. ¿No es cierto? Los jueces habrán de respetar, y saben más que yo, el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, que es base para la sustanciación. En el requisito de la sentencia, el primero dice, la mención del tribunal del lugar, la fecha y hora en que se dicta, el nombre y apellido de la o el sentenciado y los más datos que sirvan para identificarlo. Se podrá sentenciar a Glass por un vidrio, el mote de un vidrio. No. Definitivamente no se puede sentenciar por apodos, por motes. No se puede sentenciar. Es a la persona, ¿no es cierto? Sí. Segundo, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas. Entonces viene este principio de los índices,
los indicios primero, que deben ser graves, probados, precisos, concordantes, etcétera, para luego llegar. Ya, tiene que esto acreditarse. Si no están acreditados estas pruebas dentro del proceso para la valoración de los jueces, que lo harán con lógica, con sentido común y con experiencia, en estos casos, porque en estos casos, como en ningún otro, se requiere que estos integrantes de la asociación sean delincuentes y que se hayan reunido o confabulado para conspirar actos delincuenciales y sancionados con penas de reclusión mayor, según lo que tipificó para la imposición de la pena mayor. ¿Y los antecedentes del fiscal no cree que ingresan en esta parte a manera de un compromiso complicadísimo para él por el hecho de haber sido un asesor jurídico al que le denominan capo? Si es que hubiera esta organización multifacética de actores, él le nombró con un decreto especialísimo, digo especialísimo, porque involucra una serie de facultades increíblemente amplias para el actual inculpado. Entonces, el inculpado sabe que cuenta con un fiscal que no va a exigir mucho y por eso simplemente él dice, pido 6 años para el vicepresidente. Descompone esa vinculación comentada desde hace rato por los medios de comunicación y por los abogados de la República, doctor Silva. Mire, el señor economista Correa leyó bien lo que está pasando y se fue feliz de la vida. ¿Por qué? Porque sabe que no le inmiscuyeron en el delito de asociación ilícita. Sabe que no le incluyeron y está acusado tampoco en el delito de cohecho. 2. Sabe y que no está incluido en el delito de concursión. 3. ¿Ya para qué más? Ni le van a incluir. Entonces él sabe perfectamente que su situación. Pero su pana en cambio va por pedido del fiscal, puede estar condenado a 6 años de prisión. Pero no él. Yo me temo que es bastante difícil una sanción de esa naturaleza por las consideraciones que lo hago como abogado. ¿Usted le está dictando la sentencia al doctor Flores? Como abogado. Yo también he sido juez. Al doctor Flores le están esperando en el parque de Tulcán. Yo sé que están escuchando y bien, porque se escucha todo esta radio, al menos escucha todo el mundo. En el norte. ¿No es cierto? Sí. No, en el norte. En el norte de la ciudad, sí. También. Vea, Gonzalo, los romanos nos repetían varias veces, a falta de pruebas, es preferible absolver a un culpable que sancionar a un inocente. No estoy diciendo que él es culpable ni que él es inocente. Las pruebas. Si las pruebas acreditan que el señor es, y los demás, responsables de estos hechos, las pruebas la acaba de decantar y la máxima. El doctor Julio César Zarango. ¿No le cree al doctor Zarango? Le he manifestado que él hizo su trabajo dentro de la acusación particular, pero él no va a dictar la sentencia. Pero señala con punto y seña. Es parte del proceso. La calidad de las pruebas, o la profundidad de las pruebas. La credibilidad en los juicios penales va de la fiscalía y sus pruebas testimoniales, periciales, entonces documentales. Estamos regados, no tenemos procurador, no tenemos fiscal, no tenemos a nadie. No, yo no creo que se deba ser Muy tan escéptica. pesimista o escéptico, ¿no? Pero yo creo que aquí se ha mencionado pruebas y lo que actúa la prueba es para eso existe la etapa del juicio, existe precisamente para hacer una aportación de pruebas y para que haya el debate procesal y en todo el debate probatorio. Por esa razón la acusación particular ha presentado sus pruebas, la acusación particular relacionada con el doctor Montúvar no presentó contra todos. Pero en cambio el fiscal sí ha presentado. El fiscal creo que ¿A quién sí le faltó al doctor Montúvar? Como a 10, verán. A ver, dígame, no. Solamente a 3 creo que acusó usted. Son 13. Pero verán, yo creo que aquí quiero enfatizar. A ver, pero ¿cuáles son los 10? Desde los señores Carrillo, Terán, etcétera. Todos están acusados. Todos estaban involucrados. No, Sí, va a presentar ya su alegato. Nosotros ya presentamos nuestro alegato, nosotros hemos pedido ya el alegato final
hemos pedido la reparación integral que Ya, conviene pues, terminamos, a las medidas de compañeros. satisfacción. Yo sí quiero ser puntual en esto también, Gonzalo y todos los colegas abogados. Yo creo que la asociación ilícita es un delito de peligro, es un delito autónomo, abstracto. Es un delito que altera la paz, la seguridad. Y ahí tenemos que estar muy claros. El mero hecho de asociarse con voluntad para quebrantar la ley constituye asociación ilícita. Inclusive los tratadistas, juristas, analistas jurídicos dicen que el delito de asociación ilícita inclusive es inconstitucional, es menos que una tentativa. Pero aquí claramente se ha demostrado que ellos sí se asociaron para quebrar la ley, porque de ahí se ha derivado una serie de actos dolosos, sobornos, coimas, es decir, para favorecer exclusivamente a una empresa que se llama Odebrecht. Inclusive el señor vicepresidente quedó comprobado que se arrogó funciones para hacer actos administrativos que no le competían. Por ejemplo, él ir a buscar el financiamiento, cuando eso es competencia del Ministerio de Finanzas, para direccionar que solo se contrate con Odebrecht. Imagínense que ellos califican, dicen que el delincuente, el confeso, y un sinnúmero de cosas a José Santos Filo. Y con ese delincuente, con ese corrupto, se reunían en la vicepresidencia. Con ese corrupto se reunía el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera. Eso está comprobado. Entonces, esos delincuentes, esos corruptos, eran con quien negociaban, con quien adjudicaban contratos del Estado ecuatoriano. Entonces, ese tipo de acciones están debidamente, ese tipo de diligencias fueron debidamente No actuadas. es para que pedidas. pase al santoral Por supuesto. el señor vicepresidente de la República. Por supuesto, ¿no? y de aquí Con todo nosotros eso. hemos justificado con el perito William Vergara, que hizo él una contabilidad de todo lo que han recibido, solo en este sector. Eso es una parte, es un 5% de todo lo que falta investigar. Él concluye que hay $37.597.876 que se han traficado con empresas nacionales y extranjeras. Claramente se comprueba que hay delincuencia organizada. Eso es muy claro porque hay un líder con un decreto ejecutivo número 15 que él lidera. Hay gente que cooptaba esos contratos y ellos tenían beneficios, inclusive un gerente de Petroecuador. Mire hasta dónde llegaban. Se coalicionaba con una persona de Guayaquil para que le compre artefactos eléctricos en La Ganga, con un periodista de Super K800, y le compró $13,000 en La Ganga. Y yo le hago una pregunta y le digo, ¿y usted por qué le compraba los artefactos a un señor que se coalicionaba con el gerente de Petroecuador para que le amueblen la casa? Dice, porque yo me ganaba el IVA. Imagínense cómo llegaban, hasta dónde llegaba pues las ambiciones de atentar contra los recursos públicos. Por ello nosotros hemos dicho que entre el tío de Jorge Glass y Glass recibieron $16 millones. De los dos que ha depositado Tomislav Topic a la fiscalía, se descuenten los dos y que 1.900.000 se descuenten. ¿Y quién envuelto? Por supuesto, ellos tienen que depositar $14.100.000 entre los dos. Eso ha sido lo que nosotros hemos probado, porque también para la reparación hay que probar, no hay que decir devuélvame 50, sino que está con el peritaje de William Vergara. Inclusive, nosotros ya hemos terminado eso. Y las medidas de satisfacción hemos dicho que se publique la sentencia de todos los procesados en 4 medios de comunicación, 2 escritos y 2 en televisión. Entonces, es la forma que nosotros estamos representando, pues en esta acusación particular. Yo, como abogado técnico de la defensa del acusador particular, César Montúfar, se ha solicitado, se ha justificado, se ha motivado y se ha fundamentado. Por ello, yo no quiero defender al fiscal en este caso. En este caso, yo pienso que Fiscalía ha hecho una buena actuación, ha presentado las pruebas de cargo y de descargo y ha cumplido con la ley. Nosotros también hemos cumplido con la ley. Inclusive hemos solicitado, eso no lo ha hecho Fiscalía, nosotros hemos solicitado que se envíen copias certificadas
a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes. Desde ese punto, yo pienso que Fiscalía ha hecho su trabajo, pero ahí tengo las dudas. Yo comparto con el doctor Silva y con la doctora Mariana, que debe ser una justicia más diáfana, transparente, autónoma, independiente. Y como aquí ya mencionaron, el señor fiscal era asesor particular del presidente de la República. No pienso que él siga haciendo una investigación por los demás hechos. Yo tengo mis dudas, comparto esa duda, por eso tenemos a cuestas una consulta popular en donde realmente se evaluará qué es lo que hacen todos estos organismos de justicia. Inclusive los jueces son los mismos que fueron puestos por el anterior régimen. Y hoy ya están nombrados algunos que responden inclusive a la misma línea política. Y en eso yo sí comparto ese pesimismo, pero yo creo que los jueces, el juez ponente que es Edgar Flores Miel, no creo, estoy en el 99.9 que él no sentencie con el máximo de la pena, porque hay inclusive un aprovecharse de la condición de servidor público para el cometimiento de estos delitos. Eso está probado con el decreto ejecutivo número 15, de tal manera que no hay escapatoria para los jueces de este tribunal. Tenemos claro que aquí se ha comprobado la existencia de la infracción y la responsabilidad de los procesados. Está muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, gracias, Marianita. Muchas gracias. Señoras y señores, nos vamos a comentar la exigencia que nos formula el Servicio de Rentas Internas para que todo depósito en el exterior, todo depósito que exceda los $100,000 sean ¿cómo se dice? Sean denunciados o sean notificados, hechos conocer. Sí, aquí está. Muchas gracias, Marianita, que le vaya muy bien. El SRI nos está obligando, digamos que a reportar cuentas en el exterior de más de $100,000. Sí. Así es que prepare su reporte a los que tienen, naturalmente, un poco más de $100,000 en cualquier escenario de depósito, ¿no es cierto? En cualquier escenario de depósito, un banco, una cooperativa, cualquier organismo o entidad en el exterior que haya recibido en depósito desde cuentas ecuatorianas. Aquí pueden caer los uña libre de la anterior administración presidencial, dicen unos, y que es en mérito a esa búsqueda que ha ordenado el señor director ejecutivo o presidente del Servicio de Rentas Internas. El señor, ya lo hicieron el año anterior también. $100,000 tienen obligación o tenemos obligación de reportar a conocimiento del gobierno ecuatoriano. Lo que tenemos en cuentas en el exterior, cuentas de toda índole superiores a $100,000. De esto vamos a hablar con Daniel Legarda, el señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Marcelo Merlo, ex Contralor General del Estado y hombre muy investigador en materia económica. Vamos en Guayaquil también a contar con el punto de vista de Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Puerto Principal, y hemos de molestar también al presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, porque seguramente ellos para compra de insumos, especialmente para las obras grandes, tienen dinero depositado
en la banca norteamericana, en la banca extranjera, porque no es solamente en la banca estadounidense, es en cualquier entidad bancaria del exterior. Los que superemos $100,000 de depósito, por si acaso, nosotros sí tenemos $101,000. No, vamos a nuestros compromisos comerciales. Bienvenidos ellos, nuestros anunciantes. Y luego mis invitados para este tema que deben estar este momento comentando la mayor cantidad de gente. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ven y festeja la Navidad.